Hoy vamos a estudiar este salmo, Salmo 19. Y yo le titulé Revelación de Dios a este salmo. O si quiere poner un salmo de revelación o revelación de Dios, revelación divina, como usted quiera ponerle. Salmo 19. ¿Ya está ahí? Vamos a leer Salmo 19, 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a hacer una oración. Estamos por abrir un canal de Facebook, ahí de la página de Facebook de Casa de Oración, y vamos a tratar de todos los días dar una pequeña enseñanza, un devocional. Sí, es que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos. Tenemos que trabajar en lo que Dios nos mandó que trabajáramos. Tenemos que ejercer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, hermanos. A lo que Dios nos llamó, lo que Dios nos dio. Miren, a mí Dios no me dio dinero y no puedo dar dinero. Algunos de ustedes sí, ¿no? No se cree. No, pues usted sabe y Dios sabe. Pero lo que Dios me dio, tenemos que llegar al entendimiento que eso tenemos que dar. Tenemos que dar. Por ahí ya se lo vamos a anunciar para que todos los días vamos a tratar de estar enriqueciendo ese canal en vez de andarse aventando el payaso broso tenebroso en las mañanas. Se pone a ver ese canal, devocionales, ¿sí? Devocionales, vamos a hacer devocionales. Y vamos a ver este salmo, hermanos. Les comparto esto porque ya tengo yo la idea desde hace tiempo. Ya estaba platicando con mi esposa, con el pastor de Zacapo, de hacer ese tipo de enseñanzas diarias. Y vamos a ver este salmo, hermanos, este salmo que nos habla de una gran revelación de parte de Dios. Obviamente no lo vamos a ver a detalle, profundidad, solamente lo que compete, ¿verdad? Porque pues está muy extenso y no alcanzaría el tiempo de ver a detalle. Pero la mente humana, hermano, nuestra mente humana
es muy pequeñita. ¿Cuántos sabían eso? Muy pequeñita. O sea, nuestra mente humana es incapaz de entender y de comprender a nuestro Dios. Aún las investigaciones científicas están limitadas. Por ejemplo, todas las investigaciones científicas se limitan a lo físico y a lo material nada más. El conocimiento que se obtiene de todo eso solamente se obtiene en base a la experiencia, ¿sabía usted? Así es la ciencia, es en base a la experiencia. A la experiencia de lo visible y de lo tangible, de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se puede comprobar. Tampoco la sabiduría humana tiene la capacidad, hermanos, de entender la realidad espiritual que está detrás de todo lo que percibimos por medio de los sentidos. ¿Cuántos saben que hay una realidad espiritual atrás de todo lo que percibimos por medio de los sentidos? Jesús siempre cuando Él habla, regularmente cuando Él hablaba de una manera espiritual, Por ejemplo, Él le hablaba a la gente que veía y Él les decía ciegos, ¿se acuerdan? O sea, Él a gente que veía le decía ciegos, o sea, no podían ver, porque Jesús hablaba de una manera espiritual. Y todas estas cosas, hermanos, ni la sabiduría humana, ni la ciencia puede comprobar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se deben de entender y se deben de discernir espiritualmente. Hay un mundo natural y hay un hombre natural, la que la Biblia le llama el hombre natural. Pero hay un mundo espiritual y un hombre espiritual. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Esto lo vemos clarito, ¿verdad? Usted cuando le habla a los familiares, le predica a los familiares, a los amigos, no pueden entender, no pueden ver las cosas espirituales, no ven la realidad espiritual y se le habla de cosas espirituales, pues son locura. Dicen, usted como que está loco, se le chispoteó, son locura para él porque no las puede ver, no las puede entender. Así es toda persona, todo aquel que no ha nacido de nuevo, no puede ver, no puede entender. Por eso la gente que no aceptaba a Jesús, que no creía en Cristo, no podía entenderle, no podía conocerle. Por eso Jesús les decía ciegos, ¿verdad? Ciegos, no pueden ver. O sea, cuando Jesús hablaba, muchos decían, ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? ¿Estás loco? ¿Somos caníbales o qué? Porque no pueden discernir lo espiritual. No pueden discernir lo espiritual. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Se acuerda de la plática que tuvo Jesús con Nicodemo? O sea, Nicodemo, a pesar de que conocía las Escrituras, no podía entender a Jesús.
no podía entender las palabras que Jesús le hablaba, porque Jesús le estaba hablando cosas espirituales. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver. Entonces, hermanos, para poder ver, por eso Jesús les decía ciegos, ¿verdad? Para poder ver las cosas espirituales, para poder ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, nos quiere enseñar, tenemos que ser nacidos de nuevo. ¿Sí? Una persona no nacida de nuevo no puede ver, no puede entender, y puede representar locura las cosas que se hablan, la palabra de Dios, lo que se dice. Pablo dice en 2 Corintios 3:14, pero la mente de ellos se endureció. En otra versión dice, el entendimiento de ellos se embotó, ¿verdad? Pero la mente de ellos se endureció, la Nueva Traducción Viviente. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Jesús. En la otra versión dice, el cual puede ser quitado por Cristo Jesús. O sea, mientras el ser humano, hermanos, no nazca de nuevo, no sea un ser espiritual, es muy difícil que podamos ver las cosas del Espíritu Santo. Lo vamos a ver literalmente, naturalmente, y no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender. Hay como un velo, Pablo dice hay un velo. La palabra revelación, hermanos, precisamente eso significa. La palabra revelación es quitar el velo para descubrir algo que está atrás, que no se ve, que está oculto, ¿sí? Por eso muchos de nosotros antes de ser cristianos, podíamos haber leído la Biblia o leíamos la Biblia y no la entendíamos, no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque no éramos espirituales, no teníamos al Espíritu Santo, había un velo, ¿no? Algo estaba cubierto. Pero cuando creemos en Cristo, que solamente por medio de Cristo puede ser quitado ese velo, el velo se quita, el velo se recorre y podemos ahora entender claramente lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir por medio de las Escrituras. Mire, esto del velo, de recorrer el velo y de quitar el velo, lo hacen mucho, por ejemplo, los presidentes, los gobernadores, algunos empresarios. Sí ha visto usted o en la televisión o en noticias, o a lo mejor ha estado presente, cuando ellos hacen la inauguración de alguna cosa, sobre todo de monumentos, de placas, cuando tienen una placa con ciertas insignias o elaboraciones o personajes, ¿verdad?, de la historia y todo, tienen una cortinita, ¿verdad? Y van a hacer la inauguración. O sea, esa cortinita tapa lo que dice, lo que está atrás, la placa. Entonces el gobernador, el presidente o el empresario le ponen una cortinita chiquita así y recorre la cortina, ¿verdad? Sí, le ha tocado ver esas inauguraciones. Recorre la cortinita y se descubre la placa. O sea, se deja ver lo que estaba atrás de la cortina, se deja ver lo que estaba atrás del velo, o sea, es descubierto. Y eso es lo que la Biblia nos da a entender, eso es lo que la Biblia nos dice. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, o sea, es quitado ese velo y podemos entender las Escrituras. Podemos entender las Escrituras.
Podemos entender al Espíritu Santo de Dios, podemos entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Mire, hermanos, Dios en toda la Biblia, usualmente, regularmente, hay tres maneras las cuales Dios se revela al ser humano o revela su existencia a los hombres, que es lo que vamos a ver en esta enseñanza. La primera vez que lo primero que la Biblia nos muestra cómo Dios se revela al hombre es por medio de su creación, por medio de su creación. No es de que el Big Bang que hizo explosión y se crearon todas las cosas. Bueno, dice el pastor Chuy, se ocupa más fe para creer eso, ¿no? O sea, que de una explosión surgió todo perfecto, ¿verdad? Y el sol se puso en una distancia perfecta en la Tierra gira perfectamente alrededor del sol y o sea, lo primero que podemos ver en la Biblia, en las Escrituras, es que Dios se revela a la humanidad por medio de su creación. Posteriormente, Dios se revela a la humanidad por medio de la ley y los profetas. ¿Sí? Cuando viene Moisés, viene la ley, vienen los profetas, se da a conocer los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Entonces Dios se revela a los hombres por medio de la ley y los profetas. Y la tercera y la última que Dios deja sentado todo y bien claro es que Dios se revela a la humanidad por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros podemos entender cada una de estas revelaciones que Dios nos ha dado. Pues vamos al Salmo 19, pues, para entender, para ver lo que Dios nos dice. Dice el Salmo 19. Este salmo es un salmo de David. Es un salmo que escribió el rey David. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan. Esa palabra cuentan es una palabra hebrea safar. Y esa palabra quiere decir los cielos anuncian. ¿Sí? Los cielos proclaman. Los cielos declaran. Los cielos publican. También quiere decir los cielos hablan. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Salmo? Bueno, los cielos, la creación, publica, habla, anuncia, comunica, grita a la humanidad de que hay un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra la gloria quiere decir honor, majestad, suntuosidad, esplendor, riqueza, poder. O sea, los cielos declaran, los cielos anuncian, los cielos cuentan, los cielos hablan de la grandeza, del poder, de la majestad, de la suntuosidad de un Dios. De un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos hace referencia a
o como una obra de arte, ¿sí? Como una obra de arte. Así como cuando usted ve una escultura de un escultor muy famoso, ¿no? Dice, qué bonita escultura. ¿Quién la hizo? O un cuadro, qué bonito cuadro, qué impresionante, qué hermoso, qué bonita pintura. ¿Quién la hizo? Imagínese que le diga, pues quién sabe, hizo una explosión y ahí salió. Es ilógico, ¿no? ¿Quién sabe quién la haría? Hay una historia de un de un estudiante de Inglaterra que tenía un profesor que era ateo y los dejó hacer una maqueta de alguna obra de arquitectura y este estudiante él era creyente y él hizo la torre esa de Londres, la torre ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, de Londres, creo que se llama, no recuerdo ahorita. Big Ben creo que se llama, algo así. Bueno, hizo la torre esa de Londres, la que lo distingue, como maqueta, una maquetita en miniatura, en escala. Y ya cuando estaban las exhibiciones, pues fue el que ganó, ¿no? Y llega el profesor y dice, qué hermosa maqueta. La ve y dice, wow, qué hermosa maqueta, que está idéntica, es casi perfecta. Y luego dice, ¿quién la hizo? Y luego el estudiante dice, pues quién sabe, profe, ahí pues, una explosión, ahí salió. Y luego le dice, no sea payaso. Dice, pues es obvio que tuvo un diseñador, tuvo un creador. ¿Cómo, cómo usted puede creer que el universo pues fue de una explosión, ¿no? Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos hace referencia, hermanos, como a una obra de arte, ¿sí? A un poema, algo hermoso que se hizo. Hermanos, basta con echar un vistazo a la creación de Dios, ¿sí o no? Para ver la majestuosidad de Dios, para ver la suntuosidad y la perfección que Dios, la obra de arte que Dios creó en su creación, en su universo, lo que Dios hizo. Es impresionante, hermanos. Si algún día tiene oportunidad, véase un documental de esos de los que pasan ahí en National Geographic, en History Channel. Véase un documental del universo. Obviamente, pues ahí hablan de la ciencia y todo eso. No dicen que Dios lo creó y que Dios los puso, pero vean lo impresionante que es todo eso. Para conocer quién es el creador, quién es el diseñador. Bueno, los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos, la obra de arte que Dios hizo, dice Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice Pablo, la Nueva Traducción Viviente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea que
aunque no les han hablado de la Biblia, aunque nunca han leído la Biblia, el ser humano, dice Pablo, no tiene ninguna excusa de no conocer y de no aceptar a Dios, porque de la misma creación, los mismos cielos, la tierra, la luna, los astros, las estrellas, toda su creación anuncian, dice el Salmo, proclaman, gritan, hablan de que hay un creador, un diseñador. El diseño de la creación nos da testimonio y evidencia de la existencia y del poder supremo de Dios. El universo testifica que hay un diseño perfecto. Y si hay un diseño perfecto, hermanos, quiere decir que hay un diseñador. Si hay un diseño perfecto, quiere decir que hay un diseñador. Por eso no tienen excusa, no tienen excusa de no creer en Dios, porque Dios se revela a la humanidad desde su creación. Por eso desde antes que existiera la ley y los profetas, vemos hombres de Dios en la Biblia. ¿Verdad? Abraham no tenía la Biblia, Noé no tenía la Biblia, Matusalén no tenía la Biblia, Enoc no tenía la Biblia, Job no tenía la Biblia. Pero había evidencia de que existía un Dios, hermano, desde la creación de todas las cosas. Entonces el universo testifica que hay un diseño perfecto. Y si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Sigamos leyendo, Salmo 19, 2, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice el 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En la nueva traducción viviente, este mismo versículo nos va a quedar más claro. Dice, día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche le dan a conocer. Un día emite palabra a otro día. O sea que un día que pasa, le anuncia a otro día, ¿verdad? Habla con el otro día. Día tras día hablan. Noche tras noche hay sabiduría. Hay conocimiento. Dan a conocer. Como si un día le contara al otro día, hermanos, como si el lunes le contara al martes, vamos a decirlo así, como si un día le contara al otro día las maravillas de Dios. Esto es lo que nos da a entender este salmo. Y como si una noche le contara a la otra noche la sabiduría de Dios. Qué impresionante. Qué hermoso. Y cuando yo tenía alrededor de 21 años, teníamos una tiendita de abarrotes. Yo ya era cristiano. Y había por ahí un señor ya de edad, ya entre los 70 yo creo, más o menos por ahí. Y un día, de esos señores que se salen a caminar y se sientan ahí en el solecito, en la banqueta. Y un día se sentó ahí por la tiendita. Y yo le di un espacio y siéntese aquí en el airecito, ya al atardecer. Y aproveché para evangelizarle. Y cuando yo le empecé a hablar, a mí me sorprendió porque regularmente pues, todos rechazan el evangelio o hacen preguntas medias. Como dice aquí, ¿no? Que están ciegos, que no pueden ver que hay un velo, como decía, veamos al inicio. Entonces él me dijo, me sorprendió porque me dice, fíjate que yo sí creo en Dios. Y todo lo que tú me dices, yo lo creo.
porque no me acuerdo si sabía leer o no sabía leer, pero dice, porque pues yo no sé de la Biblia, yo no estudié así como tú, no sé las cosas, no sé lo que es la Biblia y todo, pero yo creo en Dios, creo en que alguien hizo el mundo, el universo, creo en que todo lo que existe, Dios lo creó. Dice, y yo medito día con día, medito y digo, qué grande es Dios, y veo las estrellas en la noche, veo el sol, y veo la luna, y digo, esto lo hizo Dios, creo plenamente en Dios. O sea, y ahorita me acordé, hermanos, estudiando este salmo, cómo Pablo dice que ningún ser humano tiene excusa de negar la existencia de Dios, porque aún fuera de la ley, del conocimiento, de todo, la misma creación habla y anuncia y enseña que hay un Dios. Como si un día le contara al otro día las maravillas de Dios y una noche a la otra noche la sabiduría de Dios. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice el 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y esto nos remonta al Génesis, ¿verdad? Génesis 1. Por el poder de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, hay animales, y hubo animales. Y dijo Dios, es que eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante porque Dios creó las cosas de la nada. Mira, tú y yo podemos crear algo. Si somos buenos carpinteros, podemos crear un mueble, pero ocupamos madera. Si somos buenos herreros, podemos crear una puerta o un puertón muy bonito, pero ocupamos metal. Si hacemos una prenda de vestir, podemos hacer una prenda muy bonita, pero ocupamos hilo, ocupamos tela. Si somos pintores, podemos hacer un cuadro muy bonito, pero ocupamos pintura. Pero Dios no ocupó nada. Es que eso es maravilloso. Por eso solamente Él puede ser creador. Con su palabra, el verbo de vida, Jesucristo. Con su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, hay animales en el campo, y hubo animales. Y dijo Dios, haya plantas, y hubo plantas. Impresionante. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios es el único, hermanos. Dios es el único que en la Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran, con su palabra. Porque ahí andan muchos cristianos que enseñan, o muchos maestros o pastores que enseñan, es que tú declara, tú anuncia, tú habla, tú di las cosas, aunque no son, proclama y di las cosas como si fueran, porque en tu boca hay poder, y di las cosas que no son como si fueran. ¿Tenemos ese poder, hermanos, en nuestra boca? Imagínense si hubiéramos convertido a todo el mundo. Y se frustran los cristianos porque por más que declaran, por más que decretan, por más que anuncian, por más que dicen y esto y lo otro, la persona sigue enferma, el hijo sigue en las drogas. Y se frustran los cristianos. ¿Por qué? Porque el único que tiene ese poder de decir y de hablar las cosas que no son como si fueran es Dios. Porque por su palabra, Él creó el universo. Sigamos leyendo.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Miren, aquí muchos que leen la Biblia para sacar errores y contradecir muchos científicos y ateos dicen, ahí está un error, ¿verdad? Porque dice que el sol sale, dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. O sea, y el sol no sale ni se mete. ¿Sí sabía usted eso? El sol está fijo en su lugar. O sea, es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces los enemigos de Dios han agarrado este versículo, o aquellos que dicen que la palabra de Dios se contradice, para decir el sol no sale, es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces aquí se equivoca la Biblia, está mal. Pero aquí David escribió conforme a lo que él conocía, a lo que él veía, a lo que él experimentaba. Hasta la fecha, hermano, usted sabe que el sol está fijo, yo sé que el sol está fijo. Y la tierra es la que gira alrededor del sol. Y hasta la fecha, aún los mismos maestros y todos decimos, ¿ya salió el sol? No ha salido el sol. ¿A qué hora se oculta el sol? Porque humanamente es lo que vemos, donde nos movemos. Entonces, por el amor de Dios, no tiene sustento esto. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Todo esto, hermano, que conocemos y aceptamos, toda esta revelación para el hombre, por medio de su creación, ya vimos, ¿verdad? Por medio de su creación. No es suficiente para que el ser humano se salve, se pueda salvar o para salvar. Es necesario la ley de Dios por medio de su palabra y de los profetas. Y de eso está repleto el Antiguo Testamento. Dios llama a Abraham, ¿te acuerdas? Le dice que va a hacer de él una nación grande. Y Dios se revela a Abraham, se revela como el Dios todopoderoso. Dios se revela a Noé, el cual por medio de una arca iba a salvarse él y su familia. Posteriormente vemos cómo Dios se revela a Moisés, y a Moisés fue al que le dio la ley, los mandamientos, las tablas de la ley. Entonces, el que el ser humano diga, no, pues a lo mejor sí existe Dios, es que pues los cielos, la tierra, los animales, o sea, qué impresionante todo, qué maravilloso todo, ¿verdad? Y reconozcamos por medio de esa revelación que Dios nos dio de su existencia, reconozcamos que Dios, sí existe Dios. Pues no es suficiente, hermanos, para que el hombre pueda ser salvo.
Posteriormente Dios nos da la ley. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Miren, hermanos, pueden pasar años y años y siglos, y puedan pasar las edades, las épocas, los tiempos. Lo dicen los jóvenes, los adolescentes. Es que ya no estamos en esos tiempos. No estamos en tus tiempos. Y hace 1000 años, y ahorita, y en el 2050, la moral de Dios va a seguir siendo la moral de Dios. Esa no cambia. Lo malo es malo, el pecado es pecado. Estén en los tiempos que estén. Desde aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra era abominación y condenado en las prácticas de inmoralidad que vivían los edomitas, los sodomitas. Y ahorita es pecado. Y es ante la moral de Dios. Es en contra de la moral de Dios. Y en el 2050 va a ser pecado y va a ser en contra de la moral de Dios. La ley de Jehová no cambia. Vivamos los tiempos que vivamos. Los principios morales son eternos. 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 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que le estila del panal. Pero todo esto, hermanos, toda la ley de Dios, toda la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, el tabernáculo que le fue dado a Moisés, ¿verdad? Todo hablaba y apuntaba ¿hacia quién? Hacia el Hijo. Hacia el Hijo. O sea que toda la revelación de la creación, o sea, lo que Dios, cómo Dios se reveló al hombre por medio de su creación, no es suficiente para que el hombre sea salvo, para que el hombre se salve, para que el hombre se arrepienta y reconozca a Dios. Después que vino la ley, ¿verdad? La ley de Moisés y los profetas, y anunciaban la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la moral de Dios, las ordenanzas de Dios, los cultos, los sacrificios, el tabernáculo, todo eso era solamente una sombra, era la revelación, pero había como un velo. Por eso Pablo dice, todavía muchos judíos, muchos israelitas, cuando leen las escrituras y el Antiguo Testamento, tienen un velo, o sea, no les deja ver. De todo eso, faltaba algo más. Faltaba algo más. Porque todo eso apuntaba, señalaba hacia el Hijo, que era Jesucristo, quien era realmente quien iba a ser la revelación perfecta de Dios, la revelación del Padre, y quien iba a ser el único que podía dar a conocer
quién era realmente Dios. Iba a ser Dios mismo revelándose personalmente a la humanidad. Toda la revelación de la ley de Dios y sus profetas apuntaban hacia lo que vendría, la revelación del Hijo. La revelación entonces más importante de Dios a la humanidad es por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. Nueva traducción viviente. ¿Verdad que usted cree que alguien hizo el sol, el cielo, la luna, las estrellas, los animales, el mar, los océanos, los arrecifes, las montañas, las constelaciones? ¿Verdad que sí cree que alguien lo hizo o piensa que hubo una explosión? ¿Verdad que hubo un diseñador? ¿Hubo un Dios? Pero eso no es suficiente, hermanos. Teníamos que conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. Y conocemos: no matarás, no robarás, no hurtarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos la ley de Dios, la moral de Dios. Pero nos hallamos todavía de que somos pecadores. Y todo eso apuntaba hacia la revelación máxima y perfecta que Dios iba a venir, iba a traerla a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa revelación es la que el ser humano tiene que tener para poder ser salvo. Dice Hebreos 1:1, una traducción viviente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El 3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Ahí está la revelación. La revelación máxima es en Cristo. La revelación en la que culmina todo Dios para revelarse a la humanidad es en su Hijo Jesús. En la otra versión creo que dice que es el resplandor de su gloria, ¿no? Y la imagen misma de su sustancia. Jesús. Jesús. Felipe le decía: enséñanos al Padre, muéstranos al Padre, Jesús. Y Jesús les dice: bueno, Felipe, ya tengo casi 3 años con ustedes y todavía no conoces a Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor y a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y una vez estaba hablando yo con un hermano que me gusta hablar mucho a veces, como que nos agarramos ahí debatiendo, pero sanamente, en buen plan. Y le dije: oye, ¿el Padre es espíritu, verdad? Me dice: sí. ¿Y el Espíritu Santo es espíritu? ¿Y Jesús es cuerpo? ¿Tú puedes ver al Padre? ¿Podemos un día ver al Padre? Y dice: no, porque es espíritu. ¿Y el Espíritu Santo lo podemos ver? Me dice: no, porque es espíritu.
Y al Hijo es cuerpo, es como nosotros. Le dije, entonces, ¿por qué Dios le dijo, siéntate a mi derecha? ¿Dios está sentado o qué? ¿De qué tamaño será la silla de Dios? ¿Cómo Cristo está sentado a su derecha? Al final de cuentas, veremos al Hijo, porque Él es cuerpo como nosotros. Pero si vemos al Hijo, vemos a Dios, porque Él es la imagen de Dios. Él es el resplendor de Dios. Él es el carácter de Dios. O sea, es Dios mismo hecho un humano. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y hay muchas iglesias, hermanos, hay muchas iglesias que le van a decir, esas iglesias son más conocidas como el solo Jesús. Que le van a decir, no, es que todo es Jesús, todo es Jesús, todo es Jesús, y te tienes que bautizar en nombre de Jesús, y todo tienes que hacer en nombre de Jesús, y todo Jesús. Y ellos dicen esto, y es verdad, es que el Padre, pues no lo vamos a ver, de ese Espíritu, el Espíritu Santo, pero Jesús es el que va a estar con nosotros, vamos a estar con nosotros con Jesús. Bueno, pero la Biblia, desde la creación, habla de las 3 manifestaciones de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es el mismo. Si es verdad que físicamente solamente vamos a tener a Jesús. En el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fíjese, este fue el último de los profetas, ¿sí? Juan fue el último, o sea, con Juan culminaron los profetas, se acabaron los profetas, porque Juan anunciaba ya al que venía a revelar realmente a Dios, a Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿quieren saber cuál fue el mayor de los profetas? Fue Juan. O sea, Juan fue el último de los profetas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La revelación máxima, Jesucristo. No basta entonces, hermanos, con decir, hay un creador. Sí, yo creo que Dios hizo todas las cosas. No basta, jóvenes, muchachos, con decir, yo creo en Dios. No basta con decir, yo voy a la iglesia. No es suficiente conocer incluso la ley de Dios. Es necesario que el Hijo de Dios se revele a tu corazón. Es necesario que el Hijo de Dios se revele a nuestras vidas. Terminamos con Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. El misterio más grande revelado. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. El secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, no basta con que digas, sí existe Dios, sí, Dios creó todas las cosas. Con que conozcas la ley, la Biblia, los profetas, la ley. Necesitas tener a Cristo revelado en tu corazón y en mí. Es la máxima revelación. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias por este lugar, Señor, por esta iglesia. Gracias por esta ciudad, Señor. Necesitamos que tú seas revelado a nuestros corazones, Señor. Que eres tú, Jesús, en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, la esperanza de gloria. Perdona nuestros pecados, Señor. Dávanos, límpianos con tu sangre. No es suficiente creer que tú eres el creador. No es suficiente creer que tú diste la ley o conocer la ley. Es necesario que Cristo sea revelado en nuestros corazones, la esperanza de gloria. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Bendito seas por siempre, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, quien vino a revelarnos al Padre. Gracias, Señor. Recibe gloria, honra y alabanza, Padre, en el